Texas, un territorio con una historia de lo más controvertida, se ha convertido en el foco de atención mediática en estos últimos días. En diciembre, Joe Biden interpuso una demanda contra el estado argumentando que este no puede gestionar su propio sistema de inmigración. Todo ello como respuesta a una controvertida ley aprobada por Greg Abbott que permitía a las autoridades locales arrestar inmigrantes para así gestionar la frontera con México. La SB 4 otorgaba a los jueces la capacidad de emitir órdenes de expulsión. La mitad de los gobernadores republicanos, incluido Ron DeSantis, expresaron su apoyo mediante un comunicado conjunto. Y a partir de aquí, la polémica estaba servida. Y para colmo, se trata de una doble controversia. Por un lado, hablamos de la inmigración y sus consecuencias, algo que ha sido ampliamente debatido y Trump intentó llevar bastante lejos este tema, que por cierto tenemos vídeos hablando de las consecuencias de la inmigración en la descripción. Por otro lado, tenemos el propio estado de Texas, que pasó de pertenecer a México a ser parte de los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las regiones más ricas y prósperas de la nación. Y ahora hay un movimiento que quiere independizarse de los Estados Unidos, el movimiento Texit, que ha cogido mucha repercusión mediática en los últimos años, y estos acontecimientos pueden servir de gasolina. Y esta crisis migratoria está reavivando este debate, donde muchos nacionalistas están recogiendo firmas para tratar de hacer crecer este movimiento y recuperar la independencia que supuestamente les ha sido arrebatada. La polémica está servida y esto va a ser un vídeo 2x1. Por un lado hablaremos de la polémica migratoria, que ha sido el detonante de todo esto, y por otro la historia de este estado y cómo llegó a ser uno de los más ricos dentro de los Estados Unidos. Así que no me enrollo más. Poneros cómodos, que empezamos. Si bien la inmigración proviene de muchos puntos como Ecuador, Haití o Asia, es evidente que el mayor flujo migratorio provendrá de México debido a su proximidad. Los cruces ilegales llegaron a su punto máximo en septiembre de 2023, con más de 200.000 personas cruzando la frontera. Y evidentemente uno de los problemas que más preocupan es que no solo crucen mexicanos, sino que también las bandas delictivas. Según la DEA, en 16 estados existe presencia y asociación de diversos cárteles mexicanos. A lo largo de los años, los grupos criminales mexicanos dedicados al narcotráfico han logrado expandir su influencia por todo el país, llegando incluso al otro lado de la frontera norte. Como resultado, sus operaciones delictivas se han trasladado a territorio estadounidense, donde se distribuye la mayor cantidad de droga traficada. Esta es la preocupación evidente, pero hay otra cara de la moneda que tiene que ver con la migración en general. Todo este debate se reavivó con la llegada de Donald Trump al poder, y que evidentemente no tiene nada que ver con el negocio del narcotráfico. Los flujos de inmigración desde su país vecino han ido en aumento y la derecha se preocupa de que estos generen conflictos con la población local, ya que los están dejando sin trabajos y hacen disminuir los salarios. Esta es la excusa que lleva por bandera este movimiento de independencia, diciendo que desde arriba no se hace nada mientras los criminales campan a sus anchas y los inmigrantes quitan trabajo a los locales. Pero antes de profundizar en estas acusaciones, hablemos de la historia de esta región. Cómo pasó de ser una de las regiones más pobres de México a ser una de las regiones más ricas de Estados Unidos, superando en PIB a países enteros como Italia, Brasil o Canadá. Texas no ha recibido mucha atención por parte de los españoles durante su ocupación. Se trataba de una zona poco poblada y de poco valor económico, habitada por diferentes tribus. Después de la independencia, Texas se unió a Coahuila para formar el estado de Coahuila y Texas. México se había convertido en una república federal en el 1824 con una constitución basada en la estadounidense, permitiendo a cada estado miembro tener cierta autonomía. La economía tejana se basaba en la agricultura de subsistencia, con muy pocos alimentos exportados debido a la escasez de la mano de obra. En aquel entonces era el estado más pobre de la Federación Mexicana y con muy pocos habitantes, pero
empezaría a llegar la inmigración estadounidense. Estados Unidos aún se estaba recuperando del pánico de 1819 y los altos precios de las tierras les obligaba a buscar otras alternativas y lo que ofrecía México no estaba nada mal. México puso a disposición kilómetros y kilómetros de tierras para que fuesen reclamadas. Cerca de 3.420 solicitudes de adquisición de tierras fueron presentadas por inmigrantes y ciudadanos naturalizados, muchos de ellos de origen angloamericano, y uno de estos era Stephen Austin. Pero, ¿por qué se estaban otorgando estas tierras? Uno de los grandes problemas que había era el enfrentamiento con las tribus locales, y se les ocurrió vender algunas tierras con la esperanza de que los colonos contribuyeran a la defensa contra las incursiones de los comanches. La administración mexicana, en quiebra y con recursos militares limitados, permitió la formación de milicias para combatir a estas tribus. Austin fue nombrado lugarteniente de la milicia y se le otorgó autoridad judicial total sobre el territorio. Esto, que parece muy bonito, empezó a generar dudas en el gobierno mexicano. Se empezaron a dar cuenta que los empresarios angloamericanos querían distanciarse cada vez más del gobierno mexicano. Uno de los detonantes eran las disputas sobre el tema de esclavitud, ya que los mexicanos la abolieron, mientras tanto que estos empresarios intentaban esquivar la ley para seguir manteniéndola. Se trataron de implementar medidas para desalentar la inmigración angloamericana, con impuestos a la propiedad o elevadas tarifas para entrar al país, pero ya no había vuelta atrás. La inmigración siguió y de forma ilegal hasta el punto que había más anglos viviendo en Texas que mexicanos, concretamente 30.000 anglos frente a 7.800 mexicanos estaban viviendo en ese territorio, hasta que finalmente en 1836 se declaró la independencia de este territorio, aprovechándose de un limbo legal que no nos vamos a meter, coincidiendo con la muerte de Austin, el cual es conocido como el padre de Texas. Este episodio me recuerda un poco a cuando España dejó entrar a Napoleón dentro del país, diciendo que venga, pasa para Portugal, y al final se quedó España. En este caso, bueno, comprad un par de tierras y bueno, al final se quedaron con Texas. Texas tenía un buen problema de deuda, y el instinto de supervivencia los llevó a anexionarse a los Estados Unidos el 28 de febrero de 1845. Vamos, que la independencia duró 9 años. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley para la anexión de la República de Texas. Como parte del trato, asumió esa deuda y Texas cedió al gobierno federal una extensa porción de territorio que ahora forma parte de Colorado, Kansas, Oklahoma, Nuevo México y Wyoming. Durante la Guerra Civil estadounidense, Texas se había unido a los Estados Confederados de América, separándose de los Estados Unidos. Durante esta, el territorio sirvió principalmente como estado de abastecimiento para las fuerzas confederadas, que finalmente fueron derrotadas, pero Texas no sufriría mucho durante la guerra. Sufrió de las secuelas, ya que evidentemente el comercio y las finanzas se paralizaron, pero esto iba a cambiar muy pronto. La producción de algodón experimentaría un aumento significativo tras estos eventos. Texas fue nombrado el rey del algodón y se convirtió en una pieza central de la economía, trayendo considerables inversiones de capital, fuerza laboral y avances tecnológicos. Pero el algodón poco a poco iba perdiendo fuelle, y es que estaba ganando terreno un nuevo actor, que era el petróleo. Anthony Francis Lucas perforó el primer gran pozo petrolero en Spindletop la mañana del 10 de enero de 1901. Tras este hallazgo se encontraron otros tantos yacimientos de petróleo que transformaron de forma permanente la economía de esa región. Las regiones ricas en petróleo de Texas y estados cercanos experimentaron un aumento en el empleo en la industria minera, así como un crecimiento en la manufactura y los servicios. Como consecuencia, los salarios se disparaban y la región se volvía cada vez más próspera. El panorama cambió radicalmente. A principios del siglo XX, la agricultura, la madera y la ganadería eran los motores económicos de la región, pero esta realidad cambió tras una rápida industrialización con plantas químicas, fábricas de acero, plantas de cemento, fábricas de coches y otros tipos de industria pesada se establecieron rápidamente. El PIB del estado experimentó un crecimiento impresionante, pasando de aproximadamente 119 millones en el 1900 a alrededor de 29.000 millones en el 1940, es decir, se multiplicó por casi 240. ¿Queréis ponerlo en perspectiva? La economía de los Estados Unidos se multiplicó por 24. Su economía era tan fuerte que Houston fue llamada la ciudad que la depresión olvidó.
ya que aguantó bastante bien los efectos del crack del 29 debido a que su puerto se convirtió en el más importante de la región, que no significa que no haya tenido ninguna repercusión en la crisis, sino que ha aguantado mejor que los otros estados. Vamos a dar un salto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La región estaba teniendo una evolución demográfica formidable. El censo de 1950 registró 7.700.000 tejanos, un incremento de un 20% respecto a 1940. Todo esto intensificó las rivalidades entre afroamericanos y los mexicanos, que exigían una respuesta política más positiva hacia sus necesidades. La economía seguía en auge y los buenos resultados estaban atrayendo cada vez más inmigración, pero el petróleo tiene sus límites. A finales de los 80, este y el gas no garantizaban el futuro próspero del estado. La crisis del petróleo de los años 70 demostró que no se puede depender solamente del oro negro, y se pusieron manos a la obra para tratar de diversificar su economía. La ciudad perdió más de 225.000 puestos de trabajo, aproximadamente 1 de cada 8 que había. La tasa de desempleo superó el 9%, y los alquileres se estaban desplomando y esa región tan próspera estaba dejando de serlo. Pero donde unos ven problemas, otros ven oportunidades. La caída del petróleo hizo de Texas un destino más que atractivo para las empresas, ya que se estaba liberando mucha mano de obra y bienes raíces. Las industrias de alta tecnología experimentaron una expansión acelerada, contribuyendo a ese cambio de estructura dentro de la economía. El sector servicios también experimentó un rápido crecimiento, volviendo a colocar a Texas como una de las principales fuerzas económicas del país. Las exportaciones empezaron a pesar cada vez más en la economía, representando el 21% del PIB. En el año 2010, Texas fue clasificado como el estado más propicio para los negocios en los Estados Unidos por la revista Site Selection, en parte gracias al Fondo Empresarial de Texas de más de 3.000 millones de dólares. En el ámbito fiscal, Texas es reconocido por sus bajos impuestos según la Tax Foundation, donde las cargas impositivas estatales y locales son las séptimas más bajas a nivel nacional. Todo esto estaba generando un fuerte atractivo para la llegada de la inmigración. Uno de los reclamos de aquellos que se oponen a la inmigración está relacionado con el efecto sustitución que generan al entrar en competencia por trabajos de baja cualificación, sobre todo con la población afroamericana. Al entrar en competencia con estos trabajos de baja cualificación, generan una reducción en el precio, en este caso una reducción del salario medio, tensionando el ambiente local. Esto no solamente afectó a la población afroamericana. Datos del censo muestran que por cada incremento de un 10% en el número de inmigrantes, tiene efecto negativo sobre los salarios tanto de la población blanca como la negra por igual. En otro estudio se encuentra que los inmigrantes mexicanos tienen mucha menos educación que los trabajadores nativos o los inmigrantes no mexicanos, explicando los bajos salarios que estos cobran. Ahora bien, a medida que van adquiriendo experiencia, se van adaptando al mercado laboral y su salario se va ajustando al de los nativos. Eso sí, esa convergencia es más lenta que la de cualquier otro inmigrante, generando esta brecha salarial entre los grupos. Como consecuencia, una gran cantidad de trabajadores poco cualificados se han tenido que mudar a otros estados debido a las malas condiciones laborales, ya que al competir por los salarios dentro de los estratos más bajos, estos no paraban de caer y de mientras los alquileres se tensionaban, ya que el 85% de los mexicanos ingresan al mercado de alquiler una vez llegan a los Estados Unidos, algo evidente ya que no pueden pagarse un piso. En Texas, los latinos ya superan el número de blancos no hispanos, representando el 40% de la población, superando ligeramente a la población blanca no hispana que llega al 39%, según los últimos datos del censo. Este fenómeno ha recibido el nombre de sorpaso y no solo se limita a Texas, sino también a California y Nuevo México. Si juntamos todo esto, tenemos que la población hispanohablante de los Estados Unidos llega a las 62 millones de personas, representando el 19% de los estadounidenses. Con esto podemos entender las razones que hay detrás de esta tensión generada en estos últimos días. O bueno, también podemos decir los últimos meses o años. Desde el gobierno federal se culpa a los inmigrantes de estar causando este malestar dentro de su economía, sumando al negocio del narcotráfico, que tampoco hay que olvidarlo. Y todo ello se adorna con un reclamo de una independencia que duró 9 años, causando estas imágenes que hemos visto en estos últimos días. Y hasta aquí
el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Creéis que este movimiento de independencia de Texas va a ir a más o se va a calmar y va a quedar en nada? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.